El mundo se debate entre el bien y el mal, la luz y la sombra. Pero, ¿qué pasa cuando la justicia se esconde tras un teclado y el villano es en realidad un justiciero invisible? Imaginen esto, un fantasma digital que penetra las fortalezas más seguras del planeta, no para robar secretos de Estado o fortunas, sino para exponer la podredumbre. Sin rostro, sin nombre, solo un eco en la red. Hablamos de Phineas Fisher, un genio, un anarquista, o quizás el pirata informático más peligroso que nadie conoce. Sus objetivos: empresas que arman a tiranos, gobiernos corruptos, la policía que abusa de su poder. Su arma, la verdad, desnuda y expuesta para que el mundo la vea. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar va a cambiar su forma de entender la ciberguerra. Esto no es una historia de códigos y algoritmos, es una historia de ideales, venganza y la delgada línea que separa al héroe del criminal. Amazing grace, how sweet. Capítulo 1. El fantasma en la máquina que expuso la verdad. En el vasto y oscuro cosmos de Internet, donde los estados-nación libran sus guerras silenciosas y los delincuentes acechan en las sombras, emergió una figura que desafió todas las reglas. Sin un nombre real, sin un rostro conocido, se hizo llamar Phineas Fisher, pero el mundo de la ciberseguridad lo conocería mejor por sus seudónimos, tan provocadores como sus acciones. Hackback, o con un guiño irónico, Subcomandante Marcos del ciberespacio. Un hacker con una agenda política o un anarquista digital con habilidades de élite. La verdad es que era ambas cosas y mucho más. A principios de la década de 2010, el negocio del software espía estaba en auge. Empresas como Hacking Team en Italia y Gamma Group en el Reino Unido se habían convertido en proveedores clave de gobiernos y agencias de inteligencia de todo el mundo. Sus productos eran sofisticados, capaces de interceptar comunicaciones, activar cámaras y micrófonos de forma remota y desentrañar incluso los secretos más guardados. Pero había un problema. Estas herramientas no solo se vendían a democracias consolidadas, sino también a regímenes autoritarios, a dictaduras con un historial probado de represión y violaciones a los derechos humanos. Y esto a Phineas Fisher no le sentaba nada bien. El primer golpe contundente de Fisher llegó en 2014, cuando puso su mirada en Gamma International. Esta empresa, conocida por su software de vigilancia FinFisher, estaba en la mira de activistas desde 2011, cuando se descubrió que sus herramientas eran usadas para espiar a disidentes en Bahrein durante la primavera árabe. Phineas Fisher no dudó, penetró las defensas de Gamma y con una audacia pasmosa filtró 40 gigabytes de datos internos, listas de clientes, precios, incluso el código fuente del malware FinFisher. Todo se hizo público. Fue un terremoto en el mundo de la inteligencia. Pero Fisher no solo buscaba la filtración, buscaba la enseñanza. Poco después publicó el primer e-sign de su serie Hackback, detallando con precisión cirúrgica cómo había logrado la hazaña. Un acto de desafío, un manual para futuros justicieros. La magnitud de sus acciones no pasó desapercibida. Este no era un hacker común. Sus motivos eran claros. No buscaba dinero, ni fama, ni venganza personal. Era la exposición de la hipocresía, la desestabilización de un sistema que, a sus ojos, validaba la opresión. El mensaje era simple: si vendes herramientas para espiar a la gente, para sofocar la libertad, entonces prepárate para ser expuesto. Su modus operandi era una declaración de principios: el hacking como acción directa. Este primer golpe fue solo el preludio de algo mucho más grande. ¿Quién sería el siguiente en su lista? Y más importante, ¿cómo un solo individuo era capaz de poner de rodillas a empresas tan poderosas? Capítulo 2. El golpe maestro. Después del impacto a Gamma Group, la comunidad de ciberseguridad
se preguntaba quién sería la próxima víctima de Phineas Fisher. La respuesta llegó en 2015 y fue un golpe aún más devastador. El objetivo, Hacking Team, una empresa italiana que se había erigido como un gigante en el mercado de la vigilancia ofensiva, vendiendo sus armas cibernéticas a docenas de gobiernos alrededor del mundo. Eran los mercenarios digitales por excelencia y se creían intocables. La intrusión inicial de Phineas Fisher en la red de Hacking Team ocurrió el 22 de mayo de 2015. Durante semanas, como un fantasma en la máquina, se movió por sus sistemas, mapeando su infraestructura, recopilando información sin dejar rastro aparente. Se dice que pasó 6 semanas dedicando cerca de 100 horas a esta fase silenciosa de su operación. Los fiscales italianos que investigaron el caso, incapaces de identificarlo, llegaron a describir sus técnicas de evasión como científicas y maníacamente utilizadas para evadir la identificación. Un verdadero artesano del anonimato digital. El clímax llegó el 5 de julio de 2015. Hacking Team, acostumbrado a espiar a otros, se convirtió en el espiado. La cuenta de Twitter de la empresa fue comprometida y un mensaje demoledor apareció. Un enlace a un torrent de 400 gigabytes de datos internos, correos electrónicos, documentos, facturas y lo más valioso, el código fuente de su potente sistema de control remoto, el RCS. Phineas Fisher no solo había robado sus secretos, los había publicado para que todo el mundo los viera. El mensaje que acompañaba la filtración era inequívoco. Si vendes herramientas para espiar a la gente, para sofocar la libertad, entonces prepárate para ser expuesto. Era una venganza fría, calculada, ejecutada con precisión quirúrgica. Las consecuencias fueron inmediatas y caóticas. La filtración de Hacking Team reveló la oscura red de clientes de la empresa, que incluía a regímenes represivos como Sudán, Bahrein y Arabia Saudita. Organizaciones de derechos humanos, que llevaban años denunciando estas prácticas, tenían ahora pruebas irrefutables. La reputación de Hacking Team quedó destrozada y su negocio seriamente comprometido. Muchos de sus empleados tuvieron que huir y algunos países emitieron alertas de seguridad sobre el software filtrado. Pero el acto de Phineas Fisher no fue solo destructivo. Semanas después de la filtración, con su característico toque didáctico, publicó otro e-sign de su serie Hackback. En él, explicó en detalle cómo había llevado a cabo el ataque a Hacking Team, incluyendo las vulnerabilidades que explotó, como la de un dispositivo, SonicWall SSL-VPN, y las técnicas que utilizó para mantenerse indetectable. ¿Por qué revelar sus secretos? Porque para Phineas Fisher, el conocimiento es poder y el hacking es una herramienta para el cambio social. No quería ser el único justiciero. Quería que todos tuvieran la capacidad de defenderse, de contraatacar. Este fue su golpe de gracia, un mensaje ensordecedor que resonó en el oscuro rincón de la ciberseguridad. Nadie, ni siquiera las empresas más secretas y poderosas, está a salvo de la verdad. Pero la cruzada de Fisher no terminó ahí. Su siguiente objetivo sería mucho más cercano y personal para él. Capítulo 3. La cruzada se expande. Con el mundo de la ciberseguridad aún tambaleándose por la implosión de Hacking Team, Phineas Fisher no mostró signos de desaceleración. Su cruzada, lejos de limitarse a exponer empresas de vigilancia, comenzó a ramificarse, apuntando a objetivos que, según su peculiar código moral, merecían ser expuestos. Su siguiente víctima fue mucho más cercana en geografía y más personal en su resonancia ideológica. El Sindicat de Mossos d'Esquadra, SM, el sindicato de la policía catalana. Corría el mes de mayo de 2016. Tras ver un documental sobre la brutalidad policial, Phineas Fisher se sintió impulsado a actuar. Su ataque al SM fue tan metódico como sus golpes anteriores, pero con un toque adicional de ironía. No solo filtró datos personales de más de 5.000 oficiales,
sino que también publicó un video de 40 minutos mostrando cómo había realizado el hackeo. La página web del sindicato fue desfigurada con un manifiesto mordaz, declarando que la organización había sido refundada como un sindicato en favor de los derechos humanos. Era la justicia poética del ciberespacio, impartida con un sentido del humor oscuro y una precisión impecable. Pero Fischer no se detuvo en Cataluña. En julio de 2016, asumió la responsabilidad por la intrusión en las redes del partido gobernante turco, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, en un acto de solidaridad con el movimiento kurdo. Cientos de miles de correos electrónicos y otros archivos fueron robados. La situación se tornó aún más compleja cuando Wikileaks, a pesar de las objeciones de Fischer, publicó los correos. El hacker, siempre cuidadoso con los detalles operativos y la seguridad de las personas, había pedido que no se divulgaran ciertos datos que podrían comprometer individuos u operaciones, lo que generó una fricción inusual entre dos de los más grandes exponentes de la filtración digital. La odisea de Phineas Fisher dio un giro financiero en noviembre de 2019, cuando se filtraron más de 2 terabytes de datos del Cayman Island National Bank and Trust, un escándalo conocido como los Sherwood Files. Estos archivos contenían información sobre clientes políticamente expuestos, un tesoro para quienes buscaban la verdad detrás de las fortunas ocultas. Fisher afirmó haber robado dinero del banco y, fiel a su estilo, lanzó una guía para robar bancos junto con un innovador programa de caza de errores hacktivista. Incluso llegó a pagar $10.000 a un hacker que filtró correos electrónicos del ejército chileno, consolidando su rol no solo como atacante, sino como catalizador de otros actos de hacktivismo. Hasta el día de hoy, la identidad de Phineas Fisher sigue siendo un enigma impenetrable. Los intentos de rastrearlo han sido infructuosos y un juez italiano cerró la investigación sobre el hackeo a Hacking Team sin poder identificarlo, confirmando, eso sí, que sus motivos eran ciertamente políticos e ideológicos. Se especula con su origen, su edad, su género, pero nada es concluyente. Lo que sí es innegable es el legado que ha dejado. Un fantasma digital que desafió a las corporaciones más poderosas, expuso la corrupción y obligó al mundo a confrontar la oscura realidad de la vigilancia cibernética. Phineas Fisher, el justiciero anónimo, sigue siendo una leyenda en el ciberespacio, un recordatorio de que, a veces, los héroes más efectivos son aquellos que operan en las sombras, sin rostro y sin nombre, dejando solo un rastro de caos y verdad.